la unidad número 1, ética como disciplina filosófica. Lo primero que tenemos que definir es la filosofía, pues la ética es una de tantas disciplinas que comprenden la filosofía. La filosofía, definida por autores antiguos como Platón, se dice que es la ciencia que tiene por objeto el ser. Aristóteles hablaba de que la ciencia que estudia las causas. Heidegger la definía como la ciencia por preguntar lo extraordinario. Ahora bien, la filosofía es la ciencia que busca el porqué de las cosas. No se queda tranquila frente a la realidad como es. Siempre se pregunta por qué sucede o cuál es el deber ser o lo que debería ser. ¿Dónde surge? En Grecia, como nos lo explica este autor Karl Popper, y surge como una rebelión frente a el mito en el cual vivían los griegos. Si ustedes recuerdan en literaturas de secundario, Homero, o algunos llegaron a ver filosofía, encontramos que en el mundo griego, antes de los filósofos de la naturaleza, que fueron los primeros que establecieron un sistema de preguntarse por qué sucedían las cosas, en ese momento todo se dejaba a los dioses que estaban controlando el devenir de la sociedad. Entonces estaba Zeus, entre otros, en Olimpo, y todo sucedía por los dioses. Como eso se dividía entre un autor y otro, los filósofos empezaron a establecer como que vamos a observar y esto no puede ser así, esto tiene que tener un porqué. Establecieron el sistema o el nombre cosmos que implica orden y un conjunto de verdades que hoy son verdades científicas que devinieron después en la filosofía. Pasó el tiempo y junto con Sócrates, que es el primer gran filósofo, en ese momento también se establecen los sofistas. Sócrates, por su parte, hablaba de que se tenía que establecer el bien o el conocimiento del bien para que el hombre actuara rectamente. El bien era la virtud, el bien era la bondad, era el valor más preciado y era lo verdadero. Pero junto con él había otras personas que se llamaban sofistas, que eran profesores también de la élite ateniense, que decían que la moral dependía esencialmente del punto de vista del sujeto. Entonces, lo verdadero, lo falso, lo justo, lo injusto, lo bueno, lo malo, iba a, a depender de el juicio de quien mirara. En contraposición, Sócrates le daba excesiva importancia a la razón para la materia ética porque decía que mediante la educación, mediante el conocimiento de las cosas, se podía tener mayor inteligencia de las cosas mismas y era necesario por ello enseñar la virtud y la ética para que la virtud fuera un quehacer intelectualista de la persona. Por ello, es importante conocer esa frase o máxima de Sócrates, que es conócete a ti mismo. Muchos la atribuyen a él, pero conócete a ti mismo era una frase que estaba en el arco central de entrada de la ciudad de Atenas, que es el oráculo de Delfos, pero que Sócrates lo asumió como máxima. ¿Por qué? Porque toda persona que tendría o que debería tener un comportamiento ético sería una persona que estaría en profundo conocimiento de sí mismo y de su accionar. De ahí que cuando vamos a definir la palabra ética, la definimos como disciplina filosófica que estudia la moral del hombre en sociedad. La moral, por otra parte, después en este mismo unidad la vamos a abarcar, pero la definiremos como costumbres y como normas que son propias de una sociedad específica. ¿Por qué se da la ética? Porque
como dice Gustavo Escobar Valenzuela, el hombre es la única persona en cuanto que razona que puede dirigirse hacia el futuro. Es decir, que puede ver lo perfectible, lo que es mejorable, lo que puede cambiar. Por eso el hombre es el único que protesta, que va a paro, que se manifiesta, que se subleva. Siempre nuestras acciones pueden ser mejores, pueden ser perfectibles. Hay derechos, por ejemplo, que en un pasado reciente se han ido adquiriendo que no estaban antes. Si hablamos en el mundo occidental, tenemos el derecho a la elección o el voto de parte de las mujeres, el acceso a la educación. Acciones que hoy la vemos muy comunes, pero si revisamos la historia, no tienen más de 100 años en muchos países. Entonces, ¿por qué se dieron esos cambios? Porque se han adquiriendo nuevos valores, porque se van adquiriendo nuevas acciones donde se dice, esto es mejor que se haga así. De ahí que la ética nos ilustra de el porqué de la conducta moral, es decir, que aquellas normas que tenemos son buenas, son malas, esas costumbres son buenas, son malas, es algo que se pregunta la ética. Y eso abarca todo, abarca la vida laboral, cotidiana. Aquí tenemos dos imágenes. Podemos preguntarnos, según los cuestionamientos de la ética, cuándo un comportamiento es bueno o malo, cuándo se es libre para realizar una acción o otra acción. Si recordamos las imágenes anteriores, hay un hombre gritando a otro, entonces todas las personas tienen derecho a gritar, pero cuando una acción es mala, cuando afecta, agrede, daña a otra persona. ¿Ser libre de gritar? Sí, pero ser libre de gritar a otro, no. ¿Ser libre de gritar a un espacio donde no se está permitido gritar? No. Entonces, cuando una acción es ética, buena o mala, según estos dos cuestionamientos, según el comportamiento que tenga la persona frente al otro. Bernard Russell nos deja esta frase que dice que un hombre desmoralizado es simplemente un hombre que no está en posesión de sí mismo. Platón en algún momento hablaba de esto. En posterior unidad vamos a hablar como Platón dice que un hombre que no se posee a sí mismo vive la animalidad. Pero lo que nos quedamos ahora, comenzando la materia con Bernard Russell, es que dice que una persona que no es moralizada pierde su radicalidad, su radical autenticidad. Por ello no vive su vida, por ello no crea ni fecunda, ni hincha su destino. Es decir, una persona que está sin posesión, está sin conciencia, está sin libertad. ¿Por qué? Porque no es consciente y responsable de lo que hace. Otra máxima de Russell es que la persona que no tiene ningún barniz de filosofía va prisionero y a la deriva del sentido común, de los perjuicios que le impone la sociedad. ¿Por qué? Porque las creencias del tiempo y del país son las que, de su tiempo y de su país, son las que lo van a ir llevando. Muchas creencias son buenas, pero ojo, que tenemos muchas creencias que ustedes están conscientes que son malas, que se viven el día a día y que la gente acepta. ¿Y por qué acepta? Porque no tiene conocimiento del bien mediante la filosofía. Pasamos a definir la palabra ética. Entre tantos autores, el primero en nombrarlo es Homero, y dice que ethos, del griego ethos, es el lugar habitado por hombres y animales. A partir de este concepto de ethos, Aristóteles va a hablar también del carácter de hábito. Zenón de Cito habla de el ethos es la fuente de la vida, de donde manan los actos singulares. Y esto que es bueno que nos quedemos con estas definiciones de Aristóteles, que son las que marcan la palabra ética durante todo el transcurso de la filosofía, es temperamento, carácter, hábito, modo de ser. Entonces, la ética sería un tratado sobre los hábitos y las costumbres. Pero un tratado ¿cómo? Un tratado sobre esa observación que va a ser la moral, que después la vamos a ver, hábitos y costumbres que adquiere la persona, que no son natas. Latín, nacimiento, natus. Cuando no son natas o que son
no innata significa que no viene con el nacimiento, sino que son una conquista del hombre y se convierte en su segunda naturaleza, porque cuando un hábito es repetido y forma parte ya de la persona, se convierte en una virtud. Nadie nace con la virtud de la puntualidad. La virtud de la puntualidad la tiene una persona cuando tiene el hábito consciente y reiterado de ser puntual siempre. Siguiente definición: moral. La moral viene del latín moralis y también es relativo a la costumbre, pero no como costumbres que son innatas, sino como esas costumbres o leyes que la conciencia percibe como obligatoria. Entonces, ¿por qué las percibe como obligatorias? Porque forman parte de su tiempo, de su cultura, de su geografía. Y cada tiempo, cultura, geografía, religión, entre otros, tiene diferencias en su moral y varían de un sitio a otro, de una ciudad a otra, de un tiempo a otro. Lo que nosotros concebimos como normas morales en nuestros tiempos no la tienen igual nuestros hijos, ni nuestros padres, ni nuestros abuelos. Lo que para uno es bueno ahora, para los demás era malo. Lo que para los demás era malo, ahora es bueno. Pero ¿qué pasa? Que eso surge de lo que es el orden social. Es decir, un tratado colectivo de normas que se establece en una sociedad para que esté la sociedad bien. Ejemplo, en sociedades donde las mujeres tienen que casarse a cierta edad, dice que eso es bueno para la sociedad. ¿Por qué? Porque es un acuerdo social. Ahora bien, ¿qué busca ese acuerdo social y cuándo y cómo lo analizamos filosóficamente? Responde a raíces antropológicas donde la mujer a cierta edad ya era capaz de establecer una familia y de procrear para poder mantener la especie. Hoy en día, cuando las mujeres pasan cierta edad y no se han casado, hay sociedades que la ven mal, hay otras sociedades que la ven bien. ¿Es bueno? ¿Es malo? No estoy en el derecho y en la capacidad en este momento de sostener si es bueno o malo. Solamente observar que cada sociedad tiene su accionar. Antes, por ejemplo, se casaba a los 16 años. Hoy en día se considera que ser menor de edad y se protege, y me parece excelente, se es niño y tiene que ser mayor de edad. Por otra parte, antes decía 18 años se casa y tiene familia, el hombre que trabaje. Hoy en día las mujeres, al ir adquiriendo derecho a los estudios y al trabajo, postergan la maternidad. Entonces, ¿es bueno o es malo? Siempre y cuando sea en responsabilidad. Cuando analizamos un hecho, tenemos que verlo desde el punto de vista de la integralidad, es decir, de que esa norma moral que se establece tiene que ser una norma que responda al bien de la persona y de la persona en su conjunto. Ejemplo, toda persona tiene derecho a la vida. Entonces, la vida se protege desde siempre, desde su concepción. La vida se protege en cuanto la persona tiene derecho a la alimentación. La vida se protege en cuanto a la persona se le da capacidad y tiene derecho a la educación. Okay. Todo eso tiene que ver con la integridad de la persona, pero también la integridad de la persona tiene que ver con que las normas morales forman parte del ser y esas normas me llevan a mi accionar cotidiano. Yo no puedo ser de una manera en un sitio y otra manera en otra. Ahí no se es integral. Integral es cuando la persona siempre es en la virtud en todos los lugares donde se encuentra. ¿Por qué? Porque la persona misma se observa y se juzga. Ahora, ¿para qué existen las normas en las sociedades? Y estamos hablando del punto de vista de la moral como un elemento fundamental para regular la conducta del hombre. Y estas se realizan de forma consciente y libre.
y le dan el carácter de alcanzar lo que es bueno para la sociedad. La moral y la moralidad van de la mano. Unos, una en el ámbito normativo y otra en el ámbito fáctico. En el ámbito normativo, la moral son las reglas o normas que tiene una sociedad. En el ámbito fáctico, la moralidad fáctico es del latín factum, que es hacer. Es la moral hecha, la moral realizada. Aranguren la define como esa moralidad que se realiza. Bien, de ahí que la moralidad es la moral hecha vida o moral vivida, como lo define Aranguren. Entonces, la moral son todas esas normas, pero la moralidad es cuando la persona hace esos actos conforme a la moralidad, a la moral o las normas que impone la sociedad. La moralidad, entonces, es buena. ¿Por qué? Porque es la realización de los actos hechos según las normas morales. Ahora bien, hay que establecer la diferencia entre la ética y la moral. Y antes de establecer esta diferencia, hay que decir que no toda moral es buena. Y por eso existe la ética. Hay sociedades donde hay acciones que se consideran buenas y no son buenas. ¿Por qué no son buenas? Porque lastiman a otras personas. Ejemplo, sociedades que promueven el aborto. Si se mata un ser humano, es algo malo, por más que la sociedad lo tenga aceptado. ¿Qué hace la ética? La ética observa la moral y dice, el accionar contra otra persona de manera que le haga daño siempre va a ser malo. Por ende, ese acto es malo. Y así podemos hablar de un conjunto de acciones que ustedes pueden después en la asignación ir desarrollando. La ética es a la moral lo que es la teoría a la práctica. La moral es un tipo de conducta. La ética es la reflexión filosófica sobre esa conducta. Aquí les presento la diferencia entre la ética y la moral. La ética especula filosóficamente sobre los conceptos del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto. La moral, por su parte, se ocupa de las acciones humanas, del fuero interno y de las personas en sus conductas sociales. Ahora bien, ¿qué hace la ética? Observa esas conductas y dice si esas conductas que moralmente forman parte del fuero interno de la persona, de su interioridad, son buenas o son malas. Por ello que la ética es una ciencia y la moral es el objeto de estudio de esa ciencia. Y por ello, la ética influye sobre la conducta de la persona, pero desde su conciencia y su voluntad. Es decir, es interior. La persona conoce lo que es bueno y lo que es malo en cuanto a una reflexión, no en cuanto a normativa, sino en cuanto a reflexiones y se empodera de ese conocimiento. Y la moral, por su parte, es esas normas que actúan en la persona, pero desde el interior, desde el exterior o desde el inconsciente, pero entra en su acción por meramente lo normativo.